Sed bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a vuestro canal, Cuentos Inmortales TV. Hoy estoy aquí para presentaros una nueva colección. ¡Viva! Una nueva colección titulada Cuentos Milenarios del Panchatantra. Bueno, ¿y esto qué es? Mirar, observar, estar atentos porque estamos ante una de las grandes obras literarias universales, así como suena. ¿Por qué? Porque son unas fábulas, unos cuentos hindúes, unos cuentos de la India que tienen ya cerca de 2000 años de vigencia. Fueron compilados en sánscrito y se fueron traduciendo desde China a Etiopía a lo largo de los siglos. En Europa llegaron sobre el siglo XIII. Y todo aquel que se precie de ser un gran lector, de ser un gran descubridor de libros, debería tener encima de la mesa estas fábulas, llamadas también fábulas del doctor Vidpai o Kalila y Dimna. ¿Os suena alguno? Si es así, decírmelo por favor. Bien, después de esta pequeña introducción, os voy a contar lo que os he traído para este vídeo, porque claro, como os decía, es una obra muy amplia. Entonces, os he traído como 4 cuentos o 4 partes. La primera parte es El rey Dafzalim. Después iremos a El doctor Vidpai, pasaremos a Convergencia y acabaremos con Kalila y Dimna. Pero no será un final, claro que no. Será el principio del resto de las fábulas que vendrán en otras entregas. Bueno, la primera parte que os traigo, El rey Dafzalim, trata de un rey que tiene un sueño y a partir de ahí le dicen en el sueño, sueña que tiene que ir a buscar un tesoro. Pero, ¿será un tesoro material? Bien, ahí os lo dejo. Al final de cada parte os iré introduciendo un poquito más de cada episodio, porque están todos relacionados. Los tenéis que escuchar todos, del primero al último. Y a partir del último, entonces en las siguientes entregas es cuando ya vendrán todas las fábulas de estos animales con todas las enseñanzas y las podréis ir escuchando cuando os apetezca y en el orden que queráis. Pero siempre habrá un hilo conductor tirado por Kalila y Dimna, que serán los personajes, los dos chacales que van contando la fábula, pero realmente las está contando el doctor Vidpai y se las cuenta al rey Dafzalim. Bueno, es un poco lioso al principio, pero tranquilos, ir escuchando los cuentos y veréis cómo al final todo queda aclarado. Bueno, también os quiero decir que para aquellos que les guste todo este tipo de fábulas de la India, aquí os dejo, mirar, aquí os dejo un enlace, en la descripción os dejaré el enlace a las 11 fábulas de la India que subí, todas con enseñanzas, grandes enseñanzas del maestro Dice. Así es que ahí os las dejo también. Bueno, nos vamos a ir viendo poco a poco, como digo, al final de estos cuentos, ¿vale? Que os voy a presentar hoy. Así es que, como siempre digo, sin más dilación, comencemos. El rey Dafzalim. Érase una vez un poderoso y joven rey llamado Dafzalim que reinaba en la India. Como padecía insomnio, se había aficionado a la astronomía. Mandó construir un observatorio contiguo a la Cámara Real, parcialmente abierto al cielo y equipado con los mejores aparatos que los sabios habían logrado concebir. Contenía un bello astrolabio de latón fundido, labrado con delicadeza y embellecido con lisonjeros dibujos de plata incrustada, tachonado aquí y allá en la alidada rotativa de diminutos rubíes o diamantes a modo de indicadores, hermosas y pesadas reglas y transportadores de ángulos de gruesísimos marfil, micrómetros de oro,
los mejores mapas astrales dibujados sobre una finísima vitela cuidadosamente enrollada y guardada en estuches de ébano tallados a mano, una sorprendente esfera armilar, un clepsidra y muchos otros instrumentos intrigantes. El rey Dab-Selim pasaba las noches en vela estudiando los cuerpos celestes. La silenciosa música de las esferas le hechizaba y se le iban las horas observando las posiciones de las estrellas y los planetas. Anotaba la ascensión recta de cada uno y su azimut calculaba problemas de astronomía esférica y transcribía las minuciosas medidas en sus mapas personales. O a veces, si estaba en vena, sencillamente se sentaba en su silla favorita y observaba la luna. Hiciese lo que hiciese, llegaba un momento, por lo general de madrugada, en que bostezaba, cerraba los ojos y empezaba a dar cabezadas, con lo cual sus criados se acercaban a toda prisa, lo levantaban con firmeza por las axilas y lo llevaban a la cámara real. Lo desnudaban en un periquete y lo arropaban junto a la esposa de turno, que a aquellas horas solía estar profundamente dormida. Una noche, Dab-Selim tuvo la suerte de ver una espectacular estrella fugaz. Comenzó la luminosa cerca del cénit, rayó la oscuridad con su refulgente cola de centellas y de pronto se esfumó muy por encima del horizonte. Hasta hubo uno de los criados del rey, un sujeto simpático, aunque algo atolondrado, que no pudo evitar expresar su admiración ante un espectáculo tan sobrecogedor. En aquellos tiempos, la astronomía y la astrología estaban tan unidas que se consideraban ciencias gemelas. Era inaudito que alguien se interesase por las estrellas y los movimientos planetarios y no sintiese al mismo tiempo la necesidad de predecir el futuro. Pero al rey Dab-Selim no le interesaba demasiado la astrología. Oh, escuchaba lo que decían los adivinos de barbas blancas sobre las casas del zodíaco y los signos ascendentes, y de cómo los dioses hablaban a los hombres de acontecimientos futuros a través de los cambios de posición y aspecto de los planetas. El rey tenía la cautela de seguir la corriente a los diversos astrólogos de la corte y aceptar sus predicciones cuando coincidían en ellas. Antes de iniciar cualquier empresa, siempre permitía que le hiciesen cartas astrales para seleccionar las fechas favorables, y también escuchaba sus consejos sobre su vida privada, pero en realidad no les creía. No, pensaba que la astrología era... bueno, no es que tuviese nada de malo, pero le parecía en cierto modo demasiado floja, demasiado imprecisa. Siempre había muchas interpretaciones posibles de la evidencia que él mismo observaba en los cielos nocturnos. En cualquier caso, Dab-Selim no tenía el menor interés por el futuro. Al fin y al cabo, era el rey y podía hacer prácticamente lo que le viniera en gana. Casi nunca pensaba en el futuro. Le gustaba vivir el presente sin preocuparse de lo que pudiese suceder en el porvenir. Cada vez que sus astrólogos predecían algo que no se le antojaba, lo ignoraba y seguía con sus propios planes. Era el rey, y podía hacer que les cortasen la cabeza si le daba la real gana. De suerte que los ancianos tendían a no discutir demasiado si ignoraba sus sugerencias. Sin embargo, incluso el rey Dab-Selim sintió cierta aprensión la noche que vio la estrella fugaz. Fue tan espectacular que hasta él pensó que aquello debía ser una señal. ¿Pero una señal de qué? Abandonó los micrómetros que tenía en la mano y se sentó en su silla favorita a mirar la luna. Al principio estaba muy exaltado y prestaba especial atención a las peculiares irregularidades de la superficie lunar. Todo le parecía muy misterioso, muy complicado y muy extremo. Y entonces, despacio, ya más tranquilo, empezó a preguntarse con vaguedad por el significado de aquel vasto universo. La luna le miraba desde arriba. ¿Por qué he visto yo, Dab-Selim, esa estrella fugaz esta noche?, se dijo pensativo. ¿Podría significar algo? Bostezó, dejó caer la cabeza sobre el pecho y fue quedándose dormido. En el acto, sus criados se abalanzaron sobre él y lo levantaron. Dab-Selim arrastraba los pies por el suelo de mármol del observatorio camino de la cámara real.
Sentía que pesaba muchísimo. «Asombroso, realmente asombroso», murmuró varias veces para sus adentros. Lo metieron con mucho cuidado en la cama junto a una de sus esposas más deleitables, una despampanante belleza morena de larga cabellera, cuyos ojos, resaltados por la más diestra aplicación de col, brillaban luminosos en la oscuridad de la estancia. Sí, estaba muy despierta para recibir a su rey y se abrazó a él con gran ternura. Dab-Selim cayó profundamente dormido y soñó. Tuvo un sueño particularmente impactante. Se hallaba sentado a una mesa de su observatorio reflexionando sobre alguna configuración estelar. En aquel momento, un extraño le interrumpió. El hombre llevaba una inmaculada túnica verde y se le acercó con rapidez sin ninguna de las zalamerías habituales. Su rostro y su vestido parecían relucir con un brillo interior propio, y sus movimientos denotaban una suprema confianza en sí mismo. Por instinto, Dab-Selim se pegó al respaldo de la silla, temiendo durante unos instantes que iba a ser embestido por un asesino. Pero la figura se paró en seco y habló. «No temas, oh rey, mi propósito es felicitarte, no hacerte daño. Hasta ahora, la diligencia con que meditas sobre nuestros inescrutables cielos constituye el único rasgo loable de tu reinado, y como tal merece ser alentada. De suerte que he venido a recompensarte desde la fuente de la recompensa. Solo tienes que prestar atención a las pistas que te daré». Dab-Selim, petrificado en la silla, se sentía incapaz de hablar y apenas respiraba. Salvo su padre, que le había precedido como rey, no se había atrevido nadie jamás a dirigirle la palabra de una forma tan directa. Notó que asía con mayor fuerza los brazos de la silla. El hombre de verde retrocedió un paso, se cruzó de brazos y prosiguió con una voz sonora y gruesa. «Recuerda recordar el meteoro que has visto esta noche», dijo con firmeza. «En virtud de su inmensidad, los cielos dan un inicio de la estupidez humana, incluso a un rey. Tenía razón al detenerte y asombrarte, Dab-Selim, porque hay cosas que no sabrás nunca. Esa estrella fugaz eres tú, oh rey, un simple átomo en el espacio de un instante. Esplendente y poderoso rey, ¿tú también piensas desaparecer en la oscuridad sin dejar el menor rastro?» La aparición hizo una pausa, se mesó la barba despacio y miró a Dab-Selim con una vaga sonrisa. Luego se acodó en la mesa y apoyó la cara en las manos. De repente, Dab-Selim sintió en las mejillas el fresco aliento del hombre verde y le faltó el aire, pero después se relajó y respiró con normalidad. Pese a tenerlos muy cerca, aquellos ojos que le clavaban la mirada resultaban misteriosamente tranquilizadores. «Vengo a hablarte de un tesoro cuya riqueza es mayor de lo que hayas podido soñar jamás», dijo en voz baja el rostro frente a él. «Mañana cabalga al amanecer hacia las montañas del noreste en dirección de Zindabar y busca el tesoro antes de que sea demasiado tarde. Si eres digno de él, lo encontrarás y aprenderás a ser rico de verdad, no el pobre e ignorante rey que eres ahora, un rey obnubilado por los placeres del poder que pronto desaparecerá sin haber beneficiado a nadie. Y ahora, vámonos, tú a tu modo y yo al mío». El hombre de verde se retiró y salió tranquilamente de la habitación. Dab-Selim recordaría más tarde la sensación final de estar hundido en la silla sin sentirse ni feliz ni triste, pero sí esperanzado y a la vez del todo impotente. A la mañana siguiente, Dab-Selim despertó fresco antes de despuntar el día, se levantó de un salto y se dispuso a preparar el viaje sugerido en el sueño. La experiencia había sido tan vívida que en todas partes veía el luminoso rostro del hombre de verde mirándole como desde un espejo. «Majestad, solo habéis dormido unas horas. Seguro que necesitáis más reposo»,
dijo su esposa desde las profundidades del lecho real. «Estoy bien», repuso el rey con una sonrisa. «Volved a conciliar el sueño, reina mía». Ella obedeció. Dapcelín dio varias órdenes por todo el palacio y al alba había logrado poner en pie a algunos cortesanos, a un par de ministros soñolientos y a un pequeño contingente de caballería para realizar un inesperado viaje. Cabalgaron hacia el noreste todo el día y gran parte del siguiente por el valle que había arrasado la crecida del poderoso río Indo. Pasaron la segunda noche en Chotban y la tercera mañana un centelleante río tributario les guió montaña arriba hasta que divisaron Zindábar posada en las áridas estribaciones como un nido. Varias cuevas boquinegras bostezaban en la faz de la montaña que se erguía por detrás de la ciudad hasta perderse entre las nubes. Iban cabalgando cuando Dapcelín percibió a un hombre sentado en la entrada de una cueva cercana. Decidiendo que lo mismo daba empezar la búsqueda allí que en otro sitio, desvió del camino a su caballo y se dirigió hacia allí. El ermitaño, como si conociese los deseos del rey, se levantó de un brinco y se acercó a grandes pasos. Dapcelín, cuando vio el garbo con que aquel venerable anciano se acercaba a presentarle sus respetos, sintió una repentina esperanza. Descabalgó, entregó las riendas a su criado y salió al encuentro del ermitaño. «¡Mi señor! ¡Mi señor!», gritó el ermitaño, saltando las últimas rocas que les separaban. «Mi corazón se llena de júbilo al ver que vuestro enjollado turbante se aproxima. Sí, gran júbilo. El rey más poderoso de Oriente se acerca al tugurio del más vil de sus súbditos. ¡Je! ¡Yo! Hizo una pausa para tomar aliento y ofreció a Dapcelín una sonrisa indescriptiblemente radiante, una sonrisa tan contagiosa que era imposible no devolverla. Aquel gesto de placer de Dapcelín aumentó el regocijo del anciano, que zarandeó locamente la desgreñada barba que le llegaba hasta la cintura y se puso a bailar y a saltar, primero con un pie y luego con el otro, describiendo pequeños círculos de felicidad. «Sí», cantaba a voz en grito sin dejar de bailar. «Conforme a la tradición, los grandes reyes vienen a visitar a los pobres, es cierto. Así es. Los grandes reyes se engrandecen, sí, aumenta su grandeza. Loados sean los poderes ocultos que rigen los asuntos de los hombres. Sabía que este era mi día de suerte, lo sabía». Un corpulento ministro se arrimó al rey y le susurró al oído que tal vez su majestad haría bien en guardar una distancia prudencial en vista del posible peligro que corría su persona debido a la volubilidad de aquel chiflado, etcétera. Dapcelín ni siquiera se dignó volverse, sino que se limitó a ahuyentar la voz de alerta con delicados gestos del meñique. El ministro retrocedió varios pasos, pero se mantuvo cerca por si acaso. «Venid, majestad, venid conmigo», vociferó el ermitaño con su voz cantarina, brincando y haciendo señas a Dapcelín para que se acercase. «Su majestad vive en un palacio y yo en una cueva. Por favor, oh rey, aceptar mi hospitalidad, venid». «Está bien», dijo Dapcelín bien alto para que le oyesen todos. «Ya voy». Se volvió y frunció el ceño a su séquito para indicarles que debían quedarse donde estaban y no entrometerse. El corpulento ministro levantó los ojos y las palmas de las manos hacia el cielo. Hizo un breve gesto de impotencia ante el Todopoderoso y, meneando la cabeza despacio, dio media vuelta para reunirse con sus compañeros. Así fue como el rey Dapcelín, ataviado con las sedas más finas, ambas manos adornadas con grandes y deslumbrantes anillos, las pantorrillas envueltas en espiral por unas blancas polainas del cuero más suave, y despidiendo su cuerpo un olorcillo de perfume de agua de rosas de lo más placentero, subió la colina tras un viejo y flaco pordiosero cuya desnudez apenas cubría un viejo taparrabo. «Mi señor», dijo el ermitaño cuando se hallaron dentro de la cueva, «un sujeto como yo no es quien para ofrecer un refresco a su majestad.
No, no, eso no estaría bien. En esta morada solo hay tazas resquebrajadas indignas de los labios de un gran rey. Pero tengo un regalo para vos. Sí, sí, lo tengo, lo tengo. Si os place, aceptarlo. Si os place. No te preocupes, anciano, respondió Dabcelim. No tengo ni pizca de sed. Estoy disfrutando de tu compañía y me encantaría aceptar tu regalo. ¿Qué es? ¡Ah, majestad! Se trata de un tesoro, ¿sabe? Un tesoro escondido. Es más, mi señor, se trata de un tesoro especial reservado exclusivamente para el rey Dabcelim desde hace mucho, mucho tiempo. Sí, sí. El padre de mi padre le dijo a éste: guarda el tesoro hasta que lo acepte el rey Dabcelim. Y mi padre me lo dijo a mí, ¿sabe? Ha sido una sagrada obligación en nuestra familia durante varias generaciones. Sí, sí, que se remonta incluso antes del padre de mi tatarabuelo. Guardad el legado para el rey Dabcelim. Eso es lo que siempre nos han dicho, de padre a hijo. Y como a todas luces su majestad es el rey Dabcelim, debo ofrecérselo. Sí, sí, debo hacerlo, debo hacerlo. Es mi deber. Por Dios, protestó el rey, ¿dónde está? Ah, pues, no estoy muy seguro, mi señor, repuso el ermitaño. Agitó un brazo en alto, dibujando un vago semicírculo para indicar toda la zona encima de la cueva. Pero está aquí, en alguna parte, sí, sí, de ello estoy seguro. Me lo dijo mi padre. Pero veréis, no puedo deciros exactamente dónde, porque no lo sé. No sé. Ordenad a vuestros criados que lo busquen, majestad. Sí, sí, dad la orden de buscar el tesoro. Lo encontrarán, lo encontrarán. Dabcelim salió de la cueva y desde la entrada llamó a sus hombres que en el acto se acercaron a caballo. Dividió al grupo en pequeños equipos y ordenó que buscasen un tesoro por allí cerca. Enseguida los hombres se pusieron a cavar y a hurgar en cada rincón imaginable en torno a la cueva. El rey volvió a entrar. «Tu regalo es en verdad extraordinario», dijo al ermitaño, «y te diré por qué». Dabcelim se sentó en una piedra y contó al anciano todo lo ocurrido la noche de la estrella fugaz, incluido su sueño. Era la primera vez que hablaba de ello con alguien, pero estaba seguro de que podía confiar en aquel ermitaño. «¡Ah, sí, sí! Todo encaja, mi señor. Así es», exclamó el anciano cuando el rey hubo terminado de hablar. «Mi regalo es acorde con la suprema voluntad de los poderes ocultos. ¡Loados sean! ¡Loados sean!». En aquel momento se oyó un fuerte grito fuera y el corpulento ministro entró corriendo. «Majestad», dijo sin aliento, «venid rápido, por favor. Hemos encontrado algo asombroso». Esta vez el corpulento ministro no exageraba. Los hombres habían levantado una gigantesca piedra en la ladera y descubierto una pequeña cueva. La entrada era tan baja y angosta que apenas permitía entrar a gatas, pero dentro el techo subía de tal modo que cabía en ella un hombre erguido. Y cuando Dabcelim se agachó para asomarse al interior, vio docenas de viejos cofres nítidamente apilados contra la pared del fondo. Los sacaron fuera a la luz del sol y los abrieron uno por uno con gran excitación. Un sueño hecho realidad. Oro, plata, joyas suficientes para obnubilarnos. Dabcelim se sintió aturdido. Pasaba los dedos por un valiosísimo montón de rubíes, diamantes, esmeraldas, ópalos y una miríada de otras piedras preciosas, dejándolas caer una y otra vez en el arca en un rutilante chorro de luces. El ermitaño saltaba y brincaba con mayor vigor todavía y juntaba los talones descalzos en el aire con una agilidad pasmosa para alguien de una edad tan avanzada. «¡Loados sean! ¡Loados sean! ¡Sí, sí! ¡Loados sean!», canturreaba. Pero había un arcón que nadie lograba abrir. Era en extremo pesado, estaba reforzado con flejes de hierro y tenía 6 candados repartidos en distintos lugares. Dabcelim sintió tal curiosidad por ver su contenido que al punto despachó jinetes a Zindábar con instrucciones de traer a un herrero que pudiese abrirlo.
Entretanto, organizó el inventario del gigantesco tesoro. Todos los rubíes se colocaron en un cofre, los diamantes en otro, y así sucesivamente, mientras el oro y la plata iban formando grandes pilas en el suelo. Por fin llegó el herrero y se dispuso a abrir el inquebrantable arcón. Al final, con cierta dificultad, logró cerrar los candados. Cuando Dapcelín levantó la tapa, descubrió en el interior una caja fuerte aún más lujosa. Era de plata maciza y en todas las superficies tenía unos complejos dibujos incrustados con oro. En suma, era tal portento de artesanía que era una pena estropearla. Pero como no había otra manera de desentrañar aquel misterio, el herrero volvió a ponerse manos a la obra. Al cabo de un buen rato logró abrir también aquella caja que contenía una tercera. Esta vez era un cofrecito de oro adornado con los diamantes y rubíes más grandes y preciosos que el rey hubiese visto jamás. En la cerradura había una llave de oro. Dapcelín le dio vuelta y levantó la tapa. Dentro encontró un rollo de satén blanco atado con una cinta morada y sellado con cera. Dapcelín rompió el sello y desató la cinta. La banda de satén era bastante larga y en la cara interior figuraba un texto escrito con elegantísima caligrafía rematado con el mismo sello que sujetaba la cinta. Sin embargo, la caligrafía correspondía a una antigua lengua que nadie sabía leer. «Esto empieza a ser ridículo», dijo Dapcelín riéndose. Se sentó en uno de los cofres que tenía más cerca y se puso a escudriñar aquella extraña escritura, incapaz de descifrar una sola letra. Ministros, cortesanos y caballeros se apiñaban en torno a él, ofreciéndole consejos e interpretaciones. Algunos pensaban que el documento era un talismán mágico destinado a proteger el tesoro. Otros especulaban que se trataba de la última disposición del propietario. Otros decían que podía tratarse de una maldición y que quizá fuese peligroso, y aún había más opiniones. Poco después, todos los hombres del rey discutían y debatían entre ellos y cada uno intentaba convencer al otro. «¡Silencio!», rugió Dapcelín. «Toda esa palabrería no nos conducirá a ninguna parte. Necesitamos a un traductor que entienda esta lengua. Montad sobre vuestros caballos y buscad en Zindábar y alrededores a un letrado, un lingüista que sepa leer las antiguas lenguas. No quiero peros. Encontrad a un lingüista a la voz de ya. Así sabremos qué significa este escrito y podremos dejar de cacarear como un averío de gallinas cluecas. Yo esperaré aquí con el anciano. Y ahora id». «Pero, mi señor», empezó a protestar el corpulento ministro, adelantándose un paso y haciendo una profunda reverencia. «¿Os parece razonable quedaros solo con todo este tesoro? ¿No sería quizá más prudente que nos quedásemos al menos algunos hombres para proteger a vuestra majestad?» «Ya me habéis oído», respondió el rey en un tono tan bajo e implacable que el ministro, boquiabierto, retrocedió un paso sin querer y añadió con impaciencia: «No perdáis más tiempo, estaré muy bien solo. Montad y marchad, y no regreséis sin el lingüista». Salieron todos al galope hacia Zindábar, levantando una nube de polvo que se iba dispersando por el paisaje que dejaban tras ellos. Dapcelín enrolló la banda de satén y la escondió cuidadosamente entre sus ropas. Los hombres del rey tuvieron suerte. Tras una diligente búsqueda, dieron con un hombre de Shingar, de visita a unos parientes, con fama de ser un formidable erudito. Era un hombrecillo escuálido de cara enjuta. Lo montaron detrás del comandante de caballería y emprendieron el camino de vuelta. El erudito se llamaba Farsi y cuando se reía, lo que hacía con frecuencia, solo enseñaba los dientes inferiores como si hiciera una mueca. Pero, fuese cual fuese su aspecto, era un experto en la materia. Pronto no cupo ninguna duda. Se sentó en uno de los cofres del tesoro y se dispuso a estudiar con detenimiento el rollo críptico, mientras Dapcelín iba de un lado a otro con impaciencia. Sí, muy interesante, majestad.
Muy interesante, dijo Farsi sin alzar la vista. Esta lengua es siríaco y data del periodo Hushzenk, tal como lo prueba el sello, sin duda alguna. Déjeme ver. Isre, Tasar, Miku. No, esto no está bien. Kava. Sí, seguro que es Kava. Kava son Pina Tunai. Sí, claro. Entonces, Kaitai, Mikoso, Naratapar, Snai, Ruebar. Siguió murmurando y musitando para sí durante varios minutos. De vez en cuando se mesaba las barbas, se mordía el labio, entornaba los ojos y se tamborileaba la barbilla con 2 dedos, o echaba la cabeza hacia atrás como si escudriñase los cielos en busca de alguna oscura pista. Los hombres se agolpaban con respeto en torno a él, examinaban el rollo por encima de su hombro y le animaban en silencio a que resolviera los pasajes espinosos. Al final, el erudito dejó caer el labio inferior, ofreció su peculiar sonrisa y se puso en pie frente al rey. Majestad, este documento es un auténtico tesoro en sí mismo. Es una carta del gran rey Yushzenk, fallecido hace tiempo. Os dirige a vos. Un hecho asombroso de por sí, pero olvidémoslo. Lo que el rey Yushzenk os ofrece es una guía específica para alcanzar la grandeza propia de un rey. Enumera una serie de preceptos que, según sugiere, ha de acatar un rey. Si lo desea, Majestad, trataré de leer la carta en voz alta. Creo que he conseguido entender lo esencial, pero debo preveniros de que es bastante larga. Dab-Selim asintió con la cabeza. Farsi, tras aclararse la garganta, leyó despacio y con claridad lo siguiente. Estimado rey del futuro, yo, el rey Yushzenk, he enterrado este tesoro para que lo utilice en el futuro el gran rey Dab-Selim. Se me ha revelado una visión que solo él podrá administrarlo según su verdadera intención y propósito. Entre toda esta riqueza absurda he escondido esto, mi testamento, a fin de acreditar que no conviene que los hombres de buen entendimiento queden fascinados por un simple brillo. Las riquezas son sólo comodidades pasajeras que habremos de restituir a nuestros sucesores, y aunque todos los placeres de este mundo son deliciosos, ninguno es eterno. Esta carta es el tesoro de mi tesoro, pues es de una utilidad mucho más real que todas las piedras y los metales preciosos que la acompañan. He compendiado 13 reglas de conducta propias de la educación de los reyes. Sabio en verdad será el príncipe de la potestad que obre de acuerdo con los consejos que a continuación declaro. 1. No despidas nunca a un criado a petición de terceras personas, pues quien goza de la confianza del rey siempre despertará, sin querer, los celos y la envidia de aquellos que no compartan esa dicha, y cuando vean que el rey le cobra afecto a tal o cual criado, no cesarán de proferir calumnias para minar su posición y hacerlo odioso a los ojos de su amo. 2. Mantén siempre a ministros, consejeros y nobles en un equilibrio de comprensión mutua a fin de que puedan trabajar unánimemente para el bien del Estado. 3. No confíes nunca en la sumisión de los enemigos. Cuanto mayores sean las muestras de su afecto y más sonoras sus promesas de servidumbre, mayor ha de ser tu desconfianza. No cuentes con la amistad de un enemigo. Igual que la sirena encanta con intención de destruir, hay que rechazar al enemigo que se acerca bajo la apariencia de un amigo. 4. Conserva con cuidado aquello buscado y conseguido con empeño, pues no siempre se repite la oportunidad de alcanzar lo que deseamos. Cuando no conservamos lo que antaño adquirimos, solo nos queda la irritación de haberlo perdido. No podríamos recuperar la flecha perdida aunque nos mordiéramos los puños de rabia. 5. No te precipites nunca en los negocios. Antes de ejecutar cualquier empresa, hay que pesar y examinar en detalle la estrategia a seguir. Las cosas hechas con precipitación no suelen terminar bien.
Se arrepiente en vano quien no recuerda lo que hizo mal. 6. No desprecies nunca los buenos consejos y la prudencia. Es necesario que un rey haga las paces con sus enemigos para escapar de sus garras. Que lo haga sin demora. 7. Evita la compañía de los hipócritas y no escuches nunca sus discursos zalameros. Sus corazones solo contienen la semilla de la enemistad y jamás podrán producir los frutos de la amistad. 8. Sé siempre misericordioso. No castigues nunca a un sujeto o a un criado por faltas cometidas durante una enfermedad. Considera la debilidad de todos los hombres y con caridad y bondad sufre sus defectos. Los súbditos siempre han cometido faltas y los reyes siempre les han perdonado, cuando su única culpa han sido las flaquezas propias de la naturaleza humana. 9. No perjudiques o hieras a nadie. Si haces el bien, te será hecho el bien, pero si haces el mal, te será devuelto en la misma medida. 10. No persigas nunca nada que pueda ser indigno de tu persona o contrario a tu naturaleza. Demasiadas personas abandonan sus propios asuntos para entrometerse en los negocios de los demás y terminan no haciendo nada en absoluto. El cuervo que intentó volar como una perdiz, una manera de volar contra natura, olvidó su propia destreza y se estrelló contra el suelo. 11. Sé sosegado y afable. El sosiego en sociedad es como la sal en la comida. Tal como la sal sazona y da sabor, así el sosiego tranquiliza a todo el mundo. La espada de acero es menos afilada que la espada del sosiego, pues vence incluso a los ejércitos invencibles. 12. Busca ministros fieles y no admitas nunca a bribones ni a embusteros a tu servicio o en tus reuniones. Con ministros sabios y honrados tu reino estará a salvo y los secretos del rey jamás serán revelados. 13. No te turben nunca los accidentes del mundo. Un hombre resuelto y dotado de verdadero valor padece todas las adversidades con serena fortaleza. Confía en la providencia del cielo. Es de tontos pensar solo en el ocio y el placer. Existen diversas fábulas que ilustran y explican estos consejos, y si el rey Dab-Selim está dispuesto a oírlas, debe apelar al médico misericordioso donde quiera que esté. Has de saber que el hombre llamado Bidpai es el depositario de esos cuentos. Contestarán como un oráculo del cielo cada duda que penetre en el corazón del rey relativa a la felicidad de su pueblo. Así sea. Yushzenk, rey del pasado. Bueno, queridos oyentes de Cuentos Inmortales TV, hasta aquí esta primera parte del vídeo de hoy. Vale, ahora vamos a continuar, pero vamos a un poquito a recapitular. Al rey Dab-Selim al final le ha sido leída una carta de su antepasado, el rey Yushbez. Y en esta carta vienen al final unas reglas de conducta. Vale, hasta ahí todo claro. Y también nos dice que el poseedor del gran tesoro, que son los cuentos, donde los cuentos, ahí están las verdaderas enseñanzas, es el doctor Bidpai. Vale, de acuerdo. Así es que ya tenemos al rey Dab-Selim por un lado, y ahora en la siguiente parte vamos a ver quién es ese doctor Bidpai y lo que nos cuenta. Vamos a verlo, vamos a escucharlo, vamos a continuar. Espero que os esté gustando. Si es así, dejadme vuestro like, por favor. Seguimos. El doctor Bidpai. Mi esposa estaba nerviosa y asustada mientras me ayudaba a vestirme con mis mejores galas brahmánicas. «Pero, ¿por qué debes ver al rey?», insistía. «¿Qué puede hacer él para ayudaros a ti y a tus estudiantes?».
Yo mantenía el tipo, permanecía inmóvil con los brazos extendidos como una extraña estatua en la danza de la vida y practicaba una mirada de ceremonioso desdén mientras ella doblaba y estiraba la tela formando delicados pliegues en torno a mi cuerpo. No era la única que sentía aquella aprensión doméstica. Su instinto era muy acertado. Yo estaba, lo que se dice, muerto de miedo. Sin embargo, de ninguna manera podía mostrar otra cosa que no fuese una suprema confianza en mí mismo. Vamos, vamos, querida, dije en el tono más imperioso que pude. No hay necesidad de alborotarse, ninguna necesidad. Sabía que aquella arrogancia masculina la enfurecía, pero al menos era mejor que la impotencia del miedo. El miedo debía tragármelo yo solito. Solo deseo decir unas palabras al oído de su majestad sobre un determinado asunto, proseguí. Nada más. Quizá sea capaz de obrar de forma que todo el mundo salga beneficiado. Quizá también te corte la cabeza de cuajo antes del atardecer y luego mate a toda tu familia, incluidos los primos de tus primos, masculló con la boca llena de alfileres decorativos. Pinchó con fuerza un pliegue de seda que tenía entre los dedos. Se puso en cuclillas para observar el efecto y alisó con brusquedad la tela arrugada. Su Majestad no es precisamente famoso por su bondad, añadió malhumorada, sacándose los alfileres de la boca sin levantar la vista en ningún momento. ¿Crees que a estas alturas lo reformará un viejo sacerdote entrometido? ¿No ha habido ya suficientes muertes? ¿No están las cárceles llenas de hombres y mujeres cuya única falta es haber irritado al rey? ¿Te crees diferente? Tenía razón, claro, y no había respuesta a todo aquello. Respiré hondo y guardé silencio. Pronto se le acabaría la cuerda y al menos estaría satisfecha de que, pasase lo que pasase, ella me lo había advertido. Bueno, dijo levantándose y echándose hacia atrás para hacer una última inspección al traje. ¡Ya está! Bajé los brazos y me acerqué a ella. Nuestras miradas se cruzaron y por un momento pensé que no aceptaría hacer las paces, pero me dejó abrazarla. No te preocupes, dije cuando la tenía abrazada. Todo irá bien, te lo prometo. Ya basta, cortó ella y apartándome añadió. Te arrugarás todo el traje. Alisó nuevas arrugas que se habían formado cerca de los hombros y dirigiéndome aquella irónica sonrisa que las esposas cariñosas reservan a los maridos tercos, dijo: «Será mejor que te marches o llegarás tarde». Me calcé mis mejores sandalias y bajé a la calle. Asaltó mis oídos el baturrillo de sonidos habitual a media mañana. Chillidos de niños, gritos de hombres con carretillas, chácharas de mujeres que iban y venían con la carga en la cabeza, traqueteos y crujidos de carros de bueyes atestados de leña. Regateros, haraganes, vendedores, mendigos, ladrones y sadus completaban el estridente bullicio de la actividad humana en aquella calle urbana. Crucé una mirada con 3 estudiantes que me esperaban en un portal cercano. Sus sonrisas eran espontáneas y sinceras. Uno de ellos dijo a voz en grito qué buena facha tenía y otras cortesías. Pero el mayor observó en un tono más irónico que mi traje era algo elegante para un hombre que se disponía a nadar con un cocodrilo. En todo caso, dijo, nos gustaría acompañarle a palacio si no le importa. Claro que no me importaba, así que nos encaminamos hacia allí abriéndonos paso entre la multitud. O, para ser precisos, ellos se abrían paso y yo les seguía de cerca. Supongo que soy un viejo afortunado, porque después de las durísimas palabras que les había dirigido la noche anterior, era inaudito que conservase siquiera a un estudiante. Sin embargo, como percibí un segundo más tarde, lo mío no era suerte, sino disipada ferocidad. Había buscado deshacerme de todos ellos. Me niego a pasar a la historia como el blandengue filósofo Bidpai que no hizo nada por detener las atrocidades cometidas por el tirano Dafcelim, dije. Al menos 20 bocas se abrieron sofocando un colectivo grito de estupor. En todos mis años dedicados a enseñar la observancia de los ritos,
los viejos cuentos y los cantos y encantos de la tradición, no había profesado nunca opinión política alguna. De golpe y porrazo me hallaba predicando la traición y la sedición. Por supuesto, mi discurso les hizo estremecerse de pies a cabeza, exactamente como me proponía. No recuerdo cada una de mis siguientes palabras, pero sonaban bien. Era como si la voluntad de luchar se hubiese apoderado de mi cuerpo y me incitase a soltar un enérgico torrente de palabras. Alas de inspiración me encumbraban hasta las nubes como un águila en una corriente de aire ascendente. Veía en sus ojos de conejo que el miedo se apoderaba de ellos a medida que desarrollaba mi argumento. Ah, sí, en su opinión yo estaba bastante chiflado. Aquello era innegable. Entonces, ¿qué pensar de aquellos incondicionales que ahora me abrían paso a través del gentío? O bien eran 3 retrasados mentales que no tenían el menor instinto de supervivencia, o bien el gran proveedor me concedía en mis últimos momentos el privilegio de su joven compañía. ¿Qué importaba? Nunca rechazo lo que me ofrecen. ¡Ay! Es el doctor Bidpai y sus asistentes, camino de curar al rey de su mala conducta, se mofó un joven sadhu sonriente. Hubo un momento de indecisión mientras docenas de ojos iban y venían entre el alegre sadhu y nosotros. Quienes se fijaron en mi inmaculado atuendo confirmaron al unísono: «Sí, es verdad, va a ver al rey. ¡Qué raro!». Era evidente que algunos, como el sadhu, sabían de mi discurso de la noche anterior. Algunas mujeres dejaron escapar unas risitas. «Bien, buena suerte, doctor Bidpai», gritó el sadhu. «Buena suerte en esta vida y en la que le sigue inmediatamente después». Estallaron risas aquí y allá que provocaron una reacción en cadena a lo largo de toda la calle. Yo mismo me uní a ellas y zarandeé los brazos en alto aplaudiendo el jolgorio. Pero mis estudiantes tenían miedo y con expresiones adustas cerraron filas como lobos acorralados. «¡Vamos, en marcha, tontorrones!», les abucheé y di un empujoncito a cada uno hincándole 3 dedos tiesos en la espalda. La turba se reía mientras avanzábamos. La absurdidad de la escena que pronto tendría lugar, cuando yo, por así decirlo, introdujese la cabeza en las fauces del león, trajo lágrimas de deleite a todos los ojos, y yo comulgaba a pie juntillas con aquel sentimiento. No obstante, poco después me vi siguiendo los pasos de un chambelán que me conducía a mi cita con el rey por un largo y fresco pasillo de palacio. Cuando me anunciaron ante su presencia, hice una cortesía, pero no pronuncié ni una palabra. Su Majestad estaba cómodamente reclinado en unos almohadones de vistosos y brillantes colores esparcidos en un alto estrado de teca y marfil. Hablaba con unos cortesanos y reinaba una atmósfera de frivolidad como si estuviesen organizando una fiesta. «¡Ah! ¿Y Cardenio?», llamó el rey. Su Majestad me rozó con los ojos y estiró los labios hasta esbozar una amplia sonrisa. «¿Mi señor?», repuso un delicado petimetre de prominente barbilla. Se deslizó hacia adelante con un pie casi en pose de garza real, con los brazos en arco alejados del torso y las manos dirigidas hacia arriba como las puntas de un ala, y se inclinó hacia adelante estirando el cuello y la barba en la más perfecta curva de cernida obediencia. Se le oía pestañear. «Encárgate de que invitemos a Kurksar», prosiguió el rey. «Su nueva esposa es absolutamente deliciosa. A ella siéntala a mi derecha y a él colócale muy lejos de mí a mi izquierda. Así podrás divertirle con tus bufonadas». «Así se hará, oh magnífico rey», dijo el petimetre cernido, asintiendo con la cabeza de modo peculiar. «¿Algo más, mi señor?» «No, eso es todo, Cardenio, gracias». El rey fue volviendo el rostro despacio hasta fijar los ojos y la sonrisa en mí. Cardenio se irguió grácilmente y con gran sigilo desapareció para organizar lo que fuese que debía organizar. «Y ahora usted, doctor Bidpai», empezó el rey. «No nos conocíamos, pero ¿quién no había oído hablar de usted?
un sabio tan distinguido de nuestro patrimonio, nacido en la familia brahmánica de más noble alcurnia, un experto, según dicen, en muchas tradiciones arcanas que se remontan a nuestro pasado más glorioso. ¡Oh, sí! ¡Qué interesante! Ahora, dígame, ¿a qué se debe este inesperado placer? ¿Necesita dinero para llevar a cabo algún meritorio proyecto? ¿Solicita mi asistencia para alguna causa especial? Vamos, dígalo, ¿qué quiere? No suelo ser nada tímido, pero en aquella ocasión algo me advirtió que debía contenerme todavía un rato. Había que esperar el momento oportuno. Sonreí de oreja a oreja a Dabcelim, haciéndome pasar por un viejo chocho seguro de sí mismo, demasiado estúpido para albergar temor. Nuestras miradas se cruzaron con suavidad y vi que se le encendían las pupilas antes de insinuar una sonrisa más amistosa. Aquello era un buen comienzo, y juntando las palmas frente a mi rostro, hice una reverencia. «Bien, su silencio es muy agradable e insólito», dijo el rey. «Es asombroso conocer a un anciano que no amenaza enseguida con una hecatombe si no me comprometo a utilizar su panacea favorita. Recibo, sin pedirlos, constantes e infinitos consejos sobre los distintos métodos de nuestra salvación. Oh, intento escuchar, pero suelen ser interminables y aburridísimos. Últimamente, lo único que puede hacer un rey es intentar mantenerse despierto. De forma que si me sorprendo bostezando y cabeceando en medio de alguna ferviente exhortación, concluyo que el bendito viejo no sabe de qué está hablando. Al menos podría mantenerme despierto a mí, puesto que soy la única persona capaz de ayudarle a alcanzar sus fines. Es increíble lo aburrida que se vuelve la gente cuando se cree sus propios discursos. ¿Qué sería de la sal de la vida si todo fuese siempre tan mortalmente grave y serio? No, no lo consentiré, gracias. Como habrá oído decir, ahora me divierte encarcelar a los obsesivos, sin previo aviso. Tengo entendido que mis calabozos están llenos de esos pesados y entrometidos. Pero al menos mi sala de audiencias no se halla contaminada por sus teorías estrafalarias y una proporción mayor de gente normal puede ocuparse de sus asuntos. Sin embargo, estoy comiéndome mis propias palabras, ¿verdad, doctor Bidpai? Hablo más que 7, pero aprecio la sutileza de su método. Es insólito que alguien me deje hablar. Vamos, por favor, doctor Bidpai, no le morderé. Hable, por favor, y díganos por qué ha guardado ese extraordinario silencio tanto tiempo. Majestad, dije, mi silencio corresponde al respeto y la deferencia naturalmente debidos a los reyes, sobre todo a uno de tan alto rango, en virtud de una magistral combinación de poder y sensibilidad. Aquella cuidadosa elección de palabras pareció incrementar el placer del rey, que con el rostro relajado colocó ambas manos detrás de la cabeza y se arrellanó aún más en sus brillantes almohadones. Hice otra reverencia de cortesía y proseguí. Las palabras, como ya ha sugerido vuestra majestad, exponen al orador al riesgo. Hace mucho tiempo los reyes de India, China, Persia y Grecia se hallaban reunidos y accedieron a pronunciar una sentencia digna de ser consignada para la posteridad. El rey de China dijo: «Tengo más poder sobre lo que callo que sobre lo que escapa de mis labios». El rey de Persia: «La propia lengua de un hombre puede cortarle el cuello». El rey de India: «Soy esclavo de lo que he dicho, pero dueño de lo que callo». El rey de Grecia: «Nunca he lamentado haberme impuesto silencio, pero a menudo me he arrepentido de haber hablado». Por lo que, mi señor, si universalmente el habla es tenida por un instrumento infalible para la caída del hombre, debe deducirse que su antídoto es el silencio deliberado. He observado esta táctica desde que entré en esta sala, obteniendo los resultados que vuestra majestad ha podido observar. Aunque ahora cotorree bajo vuestras órdenes expresas, será mejor que regrese a la seguridad del silencio en lugar de arriesgarme a recibir en recompensa el disgusto de vuestra majestad. Hice otra reverencia y durante unos segundos pensé que había exagerado. El rey parecía aturdido.
clavaba la mirada en un punto lejano, tenía la boca un tanto abierta y respiraba de manera superficial como si se hallase en un ligero trance. Pero volvió en sí con la celeridad y energía que yo esperaba, se incorporó y dirigiéndome una enorme y expresiva sonrisa de aprobación, aplaudió y vociferó: «¡Bravo, doctor Vidpai! ¡Bravo! Bien dicho, no tema aburrirme. Escucharé con atención cuanto tenga que decirme. Por favor, continúe. Le doy plena libertad de palabra. Ahórrese las zalamerías. Diga lo que realmente tenga que decir». La alegría del rey Dapcelín contagió incluso a algunos miembros de la guardia de corps, que, si bien permanecían firmes y tiesos con la mirada fija hacia adelante, parecían haber suavizado un poquito su gravedad militar, porque tenían los labios un poco más relajados y en sus temibles bocas curvadas hacia abajo había brotado una línea de placer claramente más horizontal, que debía ser lo más afín a una sonrisa cuando estaban de servicio. En otras partes de la sala, algunos cortesanos ociosos y varios dignatarios manifestaron el humor del rey de forma más abierta. Un espontáneo regocijo estalló a mi alrededor. Innumerables y amplias sonrisas, algunas con dientes incluidos, algún que otro vítor e incluso una franca explosión de educados aplausos en imitación del rey. Tuve la no desagradable sensación de que por algún milagro se habían abierto de par en par unas puertas invisibles a un club especialmente selecto para acoger a su última luminaria, yo. Nadie podía determinar cuánto tiempo duraría aquella increíble situación. Proseguí con urgencia. Su Majestad se muestra gentilísimo con un anciano que comparece con las manos vacías. No obstante, como no busco ni dinero ni la mano de ninguna doncella, puedo permitirme el lujo de decir 4 verdades. A mi edad no se tiene nada que perder. Mi señor, haced conmigo lo que queráis, pero lo que tengo que decir ha de decirse y pronto. Como nadie habla, la responsabilidad de hacerlo, aunque me pese, parece ser mía. Pero hasta yo empiezo a aburrirme con esta escrupulosa introducción. Y aburrir, ya sea a su majestad o a mí mismo, es algo que quiero evitar a toda costa. Empecé con suavidad y cautela como un nadador que antes de zambullirse en un frío arroyo de montaña introduce primero los dedos de los pies. Hablé de la grandeza alcanzada por los antepasados de Dapcelim. Nombré a los grandes reyes del pasado que habían logrado legendarias victorias y establecido brillantes reinos con una honra sin precedentes. Utilicé mis palabras tanto a modo de narcótico como de escalpelo, urdiendo un estado hipnótico y tranquilizador antes de disponerme a rasgar la piel de los prejuicios con una crítica incisiva como una navaja bajo un camuflaje tan entretenido que, al menos durante un tiempo, nadie sabía si mis palabras eran serias, graciosas o terriblemente insultantes. Las frases se apoderaban de mí y brotaban solas. Yo no era sino el actor, el pitorro de una tetera que humeaba inspiración. Tras pintar un glorioso cuadro de nuestro pasado, lo fui comparando poco a poco con la miseria actual y con los años aún menos esperanzadores que nos aguardaban. Dapcelim me miraba atentamente desde su asiento mientras se pellizcaba con suavidad la nariz. Mis palabras eran afiladas, pero en aquel momento seguían siendo corteses. Cité parte del discurso que había hecho la noche anterior a mis estudiantes e incluso utilicé la expresión «odiosa tiranía». Pero el rey seguía guardando silencio, quizá porque se hallaba en un estado de incredulidad. Después de cualquier pulla, mis palabras volvían enseguida a los halagos y los cumplidos con un significado siempre ambiguo. Su Majestad empezó a fruncir el ceño y a expresar nerviosismo. La tensión iba invadiendo la sala. Los presentes, demasiado avergonzados para mirarme, clavaban la vista en el suelo. Mi voz seguía encumbrándose. Oh, era divertido, no hay por qué negarlo. Al mismo tiempo era triste, tan innecesario, tan... ¿qué? Tan poco original, tan repetitivo.
Ya se había hecho tanto mejor y tantas veces antes que sentí haber muerto a la compasión, muerto al mundo. Con el rabillo del ojo me veía desempeñar el papel de bufón. ¡Oh! Y no lo hacía nada mal. El rey se había puesto rojo, su expresión era más feroz. Iba a explotar, estaba levantándose. Aquel era el momento. Con mi último mensaje le clavé el puñal hasta el fondo, lo hundí hasta la empuñadura a toda velocidad sin importarme las consecuencias. Así que os aburre, mi señor, saber que aunque os es muy fácil escrutar las estrellas desde vuestro magnífico observatorio, ¿permanecéis ciego al sufrimiento que tenéis delante de vuestras narices? ¿Sois un rey o alguna especie de melón? ¿Tenéis algún problema de testa o de vista? El rey se puso en pie de un salto. ¡Guardias!, rugió. ¡Prended a este bufón! ¡Que le corten la cabeza en el acto! ¡Cercenádsela con la espada más afilada! ¡Ahora! ¡Matadle! ¡Matad a este majadero! Inspiré hondo y expiré despacio. El capitán de la guardia de corps desenvainaba la espada y corría hacia mí. Por detrás, otro guardia me inmovilizó los brazos con violencia. Los uniformes me rodeaban. Me dieron puñetazos, patadas, codazos, empujones y golpes hasta que caí de rodillas. La espada desenvainada se alzó sobre mi cabeza. «Adiós, por ahora», balbuceé. «¡Alto!», se oyó la voz del rey. La escena se petrificó como si estuviese esculpida en ámbar. Sentía mi aliento entrar, salir. Bajaron la espada. Me levantaron con brusquedad. Tenía sangre en el rostro y en la túnica. Me dolía todo. «Llevaos a este carcamal de capirote», dijo Dab-Selim dándose una palmada en la frente. «Metedlo en el agujero más asqueroso y tenedle a pan y agua. Dadle solo lo peor. Arrojadlo al hoyo más hediondo de la mazmorra. ¡Sacadlo de mi vista!». Su Majestad se volvió y salió de la sala a grandes zancadas. Decir que salió enfadado sería un tremendo eufemismo. Me catapultaron de corredor en corredor hasta llegar a la inmunda boca de la mazmorra. Me empujaron por el borde. Si no me rompí la espalda, fue gracias a la pútrida acumulación de inmundicia que había en el suelo. El hedor me consumió. Me desmayé sobre mi propio vómito. De acuerdo, la segunda parte ya completada. ¿Qué ha pasado aquí? Escuchar, esta segunda parte se supone que ocurrió unos días antes de que el rey Dab-Selim tuviera el sueño y accediera a la carta con las reglas de conducta. Así es que eso es lo que ocurrió. El doctor Bidpai fue a hablar con el rey Dab-Selim, como digo yo, a cantarle las 40, y este se enfureció tanto que lo encarceló. Pero ahora, en la siguiente entrega, veremos que está totalmente arrepentido de ello. ¿Qué pasará? Vamos a escuchar la tercera entrega titulada Convergencia. Seguimos. Convergencia. Cuando el doctor Bidpai y el rey Dab-Selim volvieron a verse, la escena fue muy distinta. Desde que le habían leído la carta del rey Yusheng, Dab-Selim parecía un intenso tormento interior que solo lograría aliviar viendo al médico misericordioso en persona. Durante todo el trayecto de regreso de las montañas, el pecho le ardía con una frágil esperanza, como si un diminuto pájaro cantase con melodiosa voz en el secreto huerto de su corazón. Apenas se atrevía a pensar en ello, no fuera a ser que la cruda racionalidad apagase la chispa y ahuyentase al pájaro. Oh, ahora sabía que era un rey muy necio, no cabía la menor duda. «¿Se me acerca un hombre?», cavilaba una y otra vez, «que no está chiflado ni es un farsante, un hombre que habla con juicio y hace un acertado diagnóstico de mi condición.
No es un embaucador cualquiera con ambiciones propias, sino alguien capaz de dar buenos consejos, alguien que se preocupa por mí, que se preocupa por todos nosotros. ¿Y qué hago yo? Me enfado. Soy incapaz de escucharlo. Lo tacho de frívolo y de fullero. Casi lo mato. Luego lo arrojo a una mazmorra y en cualquier caso seguro que lo he matado. ¡Ay, ay, ay! No es posible describir los quedos suspiros de impotencia que se apoderaron del rey en su vuelo a palacio. Él y su séquito cabalgaron y cabalgaron sin detenerse ni siquiera descansar. No se dio cuenta nadie, pero en más de una ocasión el rey Dabcelim se sintió desfallecer. El viento secaba de su rostro amargas lágrimas de arrepentimiento y absorbía sus desconsolados sollozos. ¡Ay, ojalá no sea demasiado tarde!, murmuraba una y otra vez. ¡Ojalá no sea demasiado tarde! Y no era demasiado tarde. Los dos jóvenes jinetes que Dabcelim había despachado para que se adelantasen a su grupo llegaron con más de un día de antelación y se encargaron de que Bidpai fuese puesto en libertad de inmediato. Pese a haber estado casi 20 días encerrado, el anciano estaba vivo, incluso radiante. Los sirvientes del rey, que tenían órdenes de satisfacer cualquier necesidad de Bidpai, no conseguían entender su buen humor. Tenía el cuerpo todavía amoratado en varios lugares. Cojeaba porque un alfiler del atuendo se le había clavado en un muslo al caer al hoyo de la mazmorra. Y tenía el rostro tan demacrado que parecía de papel. Y que si sonreía, los labios fueran a desgarrársele en las comisuras. Y sonreía. Tenía los ojos hundidos tan brillantes e intensos que cuando los sirvientes del rey lo desnudaron y bañaron, y luego le untaron cada centímetro de piel con aceites y ungüentos curativos, apenas se atrevían a mirarle a la cara. Bidpai era quien más hablaba. Lo necesitaba como parte de su súbita reinserción social. Tras su encierro, el trato con las personas y su mera cercanía corporal parecían causarle un profundo alivio. Relajado, hablaba sin cesar. Por lo visto, cuando volvió en sí tras la caída, logró arrastrarse hasta el perímetro del hoyo, donde el techo bajaba hasta el suelo y la suciedad era menos infame. Poco a poco desenrolló la larga y generosa túnica, rasgó un pedazo para sentarse en él y se dispuso a curarse las heridas lo mejor que pudo. Por fortuna no se había roto ningún hueso. Apenas bebía el agua de su ración diaria, mojaba en la jarra las puntas de su túnica y pasaba largas horas limpiándose las heridas y lavándose. Toda su rutina consistía en estar limpio y tranquilo. La limpieza se convirtió en el obsesivo pilar de su soledad. Apretaba y masajeaba la herida que le había producido el alfiler en el muslo, y pese al dolor, intentaba mantener la zona flexible y relajada. Se vendaba cuidadosamente los cortes y las escoriaciones con tiras limpias y más largas de la túnica, no sin antes haberse lamido las heridas menores allí donde podía para limpiar las sucias ulceraciones causadas por la sangre seca, las costras o el pus. Una vez completadas aquellas lentas y delicadas abluciones diarias, sentado cómodamente en su cuadrado de tela, entraba en un ligero trance y dejaba que su mente siguiera el movimiento uniforme de su respiración. Gracias a la meditación, hacía una travesía hipnótica que le permitía escapar de la inmediatez y acceder a otras dimensiones más nutricias. Y como casi siempre se sentía como un enorme y palpitante cardenal acuclillado en la oscuridad, no es de sorprender que utilizase aquella forma de viajar con mucha frecuencia. «Vamos, vamos, ya pasó todo», dijo el médico del rey al concluir su detallado examen. «Es más, está en excelentes condiciones para un hombre de su edad. Sol y aire fresco, algo de comer y algunas caminatas para ejercitar esa pierna, y en menos que canta un gallo estará completamente restablecido. Por cierto, doctor Bidpai, el rey ha dado órdenes estrictas de que le agasajemos con todos los lujos imaginables hasta su regreso. Si necesita cualquier cosa, lo que sea, por favor, no dude en pedirla. Hemos abierto adrede estos aposentos para que se recupere cómodamente,
y todos los servicios de palacio están a su disposición. Estimamos que el rey estará de regreso mañana o pasado, y tengo entendido que tiene muchísimas ganas de hablar con usted. Entretanto, esperamos que disfrute de su estancia con nosotros, y estoy seguro de que hablo en nombre de todo el personal cuando digo que es una alegría poder volver a pronunciar su nombre en público. Bienvenido a casa, doctor Vidpai, bienvenido a casa. Ah, sí, casi lo olvidaba. Su esposa, señor, ha sido informada de su cambio de fortuna y en estos momentos está siendo escoltada hasta aquí. Espero que este breve reencuentro cuente con su beneplácito y sospecho que ha llegado el momento de que mis colegas y yo nos retiremos para que descanse en paz. Si desea cualquier cosa, solo tiene que dar una palmada. El trato de aquel hombre con los enfermos era tan hábil y efectivo que Vidpai solo tuvo tiempo de proferir un admirado y tenue «Gracias, muchas gracias», antes de que todos los siervos se postrasen y esfumasen. Se vio de nuevo a solas, aunque en unas circunstancias un tanto distintas. Empezaba a reparar en el lujo de su nuevo entorno, la abundancia de cojines por todas partes y el suave grosor de sus texturas cuando apareció su esposa. Su encuentro empezó exactamente como era de esperar, dada la situación. «¡Dios mío, estás hecho un asco!», exclamó con su inimitable estilo. «¿Qué tienes en la piel? Parece toda grasienta». Se le acercó con los brazos en jarras, escudriñándole como si fuese un sospechoso pedazo de fruta podrida. «Unas encantadoras jóvenes acaban de darme un masaje en todo el cuerpo», dijo Vidpai. «Creo que es parte del procedimiento habitual en la rehabilitación de los prisioneros. En cualquier caso, ¿cómo estás? ¿Te ha ocasionado muchas molestias mi ausencia?» «No, ninguna molestia. Solo que por poco me matas de preocupación. Te dije que esto no conduciría a nada bueno. ¿Por qué no me escuchas nunca? Es más, algunos de tus estudiantes se han escondido en el monte temiendo por sus vidas». «¡Ay, cuánto me apena oír eso! Bien, no importa. Ya pasó todo. Ya verás. ¿Por qué no disfrutamos un poco de este lugar?» La tomó de la mano y ella, tras ofrecer un mínimo de resistencia, le acompañó al balcón que daba a los magníficos jardines del rey Dabzelim. Pasaron aquel día y el siguiente descansando en mutua compañía. El rey Dabzelim llegó a la noche siguiente, tenso, agotado y sucio por el largo viaje. En cuanto supo que Vidpai estaba vivo y bien, experimentó un profundo alivio. Se refrescó en los baños y tras una cena ligera se fue directo a la cama y durmió sin el menor rastro de su insomnio habitual. Despertó muy tarde a la mañana siguiente sintiéndose tranquilo y equilibrado. Mandó llamar a Vidpai hacia las 3 de la tarde. Dabzelim le esperaba en su poltrona junto a una mesa en la que el servicio había hecho a un lado todos los instrumentos astronómicos, micrómetros, transportadores y demás, para acomodar en ella una hermosa bandeja lacada. Sobre la bandeja había una sopera amarilla rebosante de un sorbete rosado cubierto con almendras molidas. Un par de finas copas de cristal hacían juego con 2 delicadas cucharas de oro, y repartidos por la base de la sopera, incluso cubriendo el resto de la bandeja, había capullos de pálidas rosas rojas. Aquellos tiernos pétalos propagaban con gran sutileza por toda la estancia una dulzura que hasta excedía su frágil perfume. «¿Tomará un poco de sorbete conmigo?», preguntó el rey a Vidpai con una sonrisa. «Siempre es muy placentero refrescarse la boca antes de hablar». «Oh, sí, por favor», repuso Vidpai. «Me encantaría». Dabzelim agarró el cucharón dorado que colgaba del canto de la sopera y sacó 2 generosas porciones del frío manjar. Sirvió a Vidpai personalmente. Comieron en silencio y luego el rey ofreció a Vidpai una visita comentada del observatorio. «Seguro que ha oído hablar de este lugar», dijo el rey, y añadió con una sonrisa: «Creo recordar que lo mencionó la primera vez que nos vimos». Vidpai le devolvió la sonrisa, pero no dijo nada. «Bien, esta es la locura de Dabzelim», dijo el rey levantando la cuchara.
Tomó un poco más de sorbete y luego, caminando de un lado a otro, explicó a Vidpai la función del observatorio y le contó parte de su historia. Sacó algunos de sus mapas astrales preferidos de sus estuches de ébano y los desplegó para exponer ciertas sutilezas referentes a la astronomía. Por supuesto, a Vidpai le interesaba sobremanera cuanto Dab-Selim decía. Pero Dab-Selim se interrumpió a sí mismo, acercó una silla y pidió a Vidpai que se sentase a su lado. «Porque», dijo, «últimamente en esta estancia han pasado cosas difíciles de creer. Los mapas astrales son estupendos, desde luego, pero solo son una parte tangencial de mi historia. Todo está empezando a encajar en mi cabeza, pero mucho me temo que usted es una pieza clave del rompecabezas. Si no le importa, me gustaría hablarle de un sueño reciente que curiosamente tenía lugar en esta misma estancia. ¿Quiere más sorbete?» «No, gracias, Majestad. De momento no, si no os importa. Decidme, mi señor, ¿qué aparecía en vuestro sueño?» «Una estrella fugaz», repuso el rey, «y la luna, y un hombre vestido de verde». Y empezó a contarle a Vidpai todo lo ocurrido aquella memorable noche que parecía tan lejana y a la vez tan cercana. «¡Fantástico!», exclamó Vidpai cuando el rey hubo terminado. «Sí», dijo el rey, «quizá ahora empiece a entenderme cuando digo que aquí es donde lo visible converge con lo invisible». Vidpai esbozó una educada sonrisa ante aquella manifestación de ingenio real. «¿Qué sucedió a continuación?», preguntó. «Sé que su majestad enseguida se marchó a Zindabar. Los jinetes que mandó adelantarse con órdenes de ponerme en libertad me informaron de ello. Pero dijeron que tenían prohibido hablar de lo ocurrido en las montañas. Sí, es cierto. Quería sorprenderle yo mismo. Quería que usted fuese el primero en saberlo». «Luego, ¿encontró un tesoro, mi señor?» «Sí, así es, y se lo contaré todo. Pero antes de llegar a eso, me gustaría oírle decir algo. Verá, tuve el sueño unas 2 semanas escasas después de su visita. Estoy seguro de que ambos acontecimientos están relacionados, pero lo que considero especialmente notable es lo que usted vino a decirme. Admito que borré su persona y su mensaje de mi mente hasta que un acontecimiento concreto en las montañas grabó su nombre para siempre en mi memoria. Me refiero a lo siguiente. Vino usted a criticar mi forma de gobernar. En aquel momento me era imposible escuchar, como seguramente no habrá olvidado. Ahora, no obstante, quiero escucharle. Así que, ¿puede repetirme, por favor, todo lo que me dijo aquel día? Creo que ahora, si no le importa, tomaré un poco más de sorbete, Majestad. Sí, por supuesto, doctor Vidpai. Tómese su tiempo. Cuando esté listo, esperaré. De forma que tras algunas refrescantes cucharadas de sorbete rosado, Vidpai se dispuso a repetir lo que ya había dicho. Alteró la forma de su presentación en consonancia con unas circunstancias más amistosas, pero el contenido del mensaje era el mismo, igual de enérgico y tajante. Dijo cuanto tenía que decir sobre la forma de vida que había adoptado Dab-Selim y sobre la necesidad de reformar su conducta y su gobierno. El rey escuchó con gran atención sin interrumpir al anciano, y cuando Vidpai hubo terminado, Dab-Selim dijo que todo cuanto había oído le había causado una honda impresión. Ambos guardaron silencio durante unos instantes, mirándose el uno al otro. El rey sonrió aliviado pese a la dolorosa situación. «¿Le gustaría tomar un poco de té? Estaría bien, ¿no cree?», dijo el rey, rascándose la barbilla con un dedo enjollado. Dio una palmada y apareció un sirviente. «Rara vez vengo a esta estancia de día», observó el rey tras una pausa. «Es realmente agradable». «Sí, así es, mi señor», repuso Vidpai, y añadió señalando unas tallas de marfil blanco que ocultaban los jardines del palacio y la cámara real. «Me agrada especialmente la filigrana de las persianas. Parecen encajes, ¿verdad? Una tremenda demostración de oficio, en realidad. Confieren al observatorio una atmósfera muy suave». «Sí», dijo el rey, «una piedra delicada como un encaje, verdaderamente agradable».
Llegó el té y una vez más el rey sirvió personalmente a Bidpai su refresco. Luego, tras tomar un único sorbo de su propia taza, se palpó los pliegues de la túnica y extrajo 2 documentos. Uno era la carta original del rey Yuzheng y otro la meticulosa traducción de Farsi. «Ahora permítame que le cuente lo del tesoro», dijo el rey. Y así lo hizo. Cuando terminó su relato, mostró a Bidpai las cartas y le indicó los nombres de ambos en el vetusto documento de satén. «Es asombroso», dijo Bidpai. «Por mis barbas que no me lo explico». «Pero, ¿conoce los cuentos mencionados, los que ilustran los consejos del rey Yuzheng?» «Sí, los conozco», repuso Bidpai. «Me obligaron a memorizarlos hace mucho tiempo, aunque entonces no sabía por qué». «¿Qué significa esa referencia al médico misericordioso?» «Bueno, no estoy muy seguro, pero puedo decirle lo siguiente. Cuando en mi juventud me dieron esos cuentos, también en las montañas, y podría añadir que cerca de Toxila, me dijeron que recordase que eran un tipo de medicina y que no había que tomarlos a la ligera. ¿Me haría el favor de contarme uno? ¿Podríamos empezar con el primer precepto de Yuzheng? Ya sabe, el que dice...» Daz Selim manoseó con torpeza los documentos que tenía en el regazo. «Ah, sí, aquí está. No despidas nunca a un criado a petición de terceras personas, pues quien goza de la confianza del rey siempre despertará, sin querer, los celos y la envidia de aquellos que no comparten esa dicha, y cuando vean que el rey le cobra afecto a tal o cual criado, no cesarán de proferir calumnias para minar su posición y hacerlo odioso a los ojos de su amo». «Ah, sí, eso es fácil», dijo Bidpai. Se reacomodó en la silla para aliviar la presión sobre el muslo aún dolorido. «Ese cuento se conoce como Kalila y Dimna, o como a veces se le llama, desunión de amigos. Se lo contaré si así lo desea, pero es bastante largo y seguramente ocupará el resto del día y gran parte de la noche. Tendrá que llenarme de té y agua, o seguro que perderé la voz». «Ah, no se preocupe por eso», dijo el rey. «Cuidaremos de usted. Tengo la sensación de que va a ser un narrador de cuentos bastante mimado». «Sin exagerar, por favor, Majestad. No tengo grandes necesidades de lujo, aunque admito que prefiero evitar la mazmorra durante un tiempo». Ambos se rieron al recordar el reciente desorden de un mundo donde las cosas cambiaban una y otra vez de acuerdo con un dibujo invisible. «Una pregunta antes de empezar, por favor, Majestad», dijo Bidpai. Sí, ¿qué es?» «¿Qué les ocurrió al tesoro, a Farsi y al ermitaño? Tengo curiosidad por saberlo». «Bueno, se lo contaré en detalle más adelante», repuso el rey, «pero de momento se lo resumiré. Permití a todos los presentes, incluido el herrero y mis hombres, acercarse al tesoro una vez y coger cuanto pudiesen llevar sobre su persona. El viejo ermitaño fue el único que declinó el ofrecimiento. Dijo que había vivido tanto tiempo sin riquezas, pero con alegría, que no quería arriesgarse a verse en la situación inversa. Un personaje en verdad extraño, pero en cualquier caso muy interesante. En fin, como podrá imaginar, esas sustracciones apenas redujeron la montaña de riquezas. Luego regalé un par de cofres de oro a la ciudad de Zindabar para que construyesen un hospital o una escuela o algo para la comunidad. Dije a los ancianos de la ciudad que resolvieran qué uso darles y que volvería pasado unos años para ver qué habían logrado hacer. Luego vi a Farsi, al viejo y querido Farsi. Es un hombre muy divertido e inteligentísimo. Bien, pensé, ¿por qué no construir una escuela de idiomas allí mismo, en el lugar donde había ocurrido todo? Entonces entregué a Farsi 4 o 5 cofres más, esencialmente de diamantes, y le pedí que fundase una universidad dedicada al estudio de lenguas antiguas y modernas, y a la conservación del patrimonio de la humanidad bajo formas revitalizadas. Eso es todo. El resto del tesoro está en camino. Unos muchachos de la milicia de Zindabar y algunos oficiales que viajaban conmigo lo escoltan hasta aquí. No sé qué haré con él, pero estoy seguro de que usted condicionará mi decisión. Ahora, por favor, doctor Bidpai,
¿podría empezar a contar el primer cuento? ¿Cómo dijo que se titulaba? Kalila y Dimna, Majestad, y dice así. Vidpai tomó un largo sorbo de té tibio y comenzó. Bien, seguimos avanzando, queridos oyentes de Cuentos Inmortales TV. Vamos a entrar ya en la última parte del vídeo de hoy. Ahora, sí, ahora ya es cuando empiezan las fábulas de los animales, contadas por el doctor Vidpai. Entonces, ahora empezará Kalila y Dimna, y serán los que realmente lleven el peso de la narración. La voz del doctor Vidpai es a través de estos dos chacales, estos dos animales que serán a partir de ahora los que lleven el peso de la narración y ellos, a través de ellos, se cuenten sus vivencias personales y las fábulas de los animales como enseñanzas. Bueno, vamos a escuchar esta pequeña parte que queda y al final os aclaro otra cosita. Espero que estéis disfrutando de verdad. Seguir así porque vale la pena. Seguimos. Kalila y Dimna. Un día, un mercader de Distaván emprendió un viaje. Iba con dos criados en un carro tirado por dos toros llamados Sanzabé y Bandabé. Pronto llegaron a un tramo del camino tan enfangado que Sanzabé se hundió en él hasta la cintura. El mercader, sus criados y Bandabé trataron de rescatar a Sanzabé, pero no lograron moverlo. El mercader, impaciente por el retraso, decidió proseguir su viaje solo con Bandabé tirando del carro. Dejó a uno de sus criados junto a Sanzabé con la esperanza de que si el fango se secaba, el toro y el hombre les alcanzarían más tarde. Pero tras pasar una noche junto al animal en una situación que al parecer no tenía solución, el criado se hartó de esperar. Así que se marchó y cuando se reunió con su amo le dijo que Sanzabé había muerto. Entretanto, Sanzabé logró salir del fango y se fue en busca de pastos. Tras vagar varios días, salió de unos arbolados montes y entró en un verde y solitario prado, donde la hierba crecía alta y dulce junto a los remansos de agua fresca y cristalina de un perezoso río que por allí discurría. Sanzabé permaneció en aquel valle y comió y bebió cuanto quiso hasta engordar bastante. Pero Sanzabé estaba solo, no gozaba de la compañía de ningún otro toro o vaca, y con frecuencia y tristeza bramaba en soledad, emitiendo terribles sonidos que resonaban en todo el valle. El león que gobernaba a todas las fieras salvajes del bosque vecino no había oído nunca nada semejante. Ordenó a un jabalí que fuese a ver qué nueva y extraña criatura armaba aquel barullo. El jabalí atravesó matorrales, escaramujos, espinos y zarzas hasta que dio con Sanzabé, que bebía en el río. Cuando vio a aquella fiera de afilados cuernos, se detuvo estupefacto entre los juncos de la ribera. Entretanto, Sanzabé, sin saberse observado, sacó la cabeza del agua y bramó 3 o 4 horrorosos mugidos, lo que impresionó al jabalí de tal forma que cayó de espaldas en un profundo y viscoso lodazal. Cuando más tarde el jabalí regresó junto al león, relató cuanto había visto de aquella temible fiera, y su relato convenció al león de que lo mejor era retirarse a su guarida. Por supuesto, la guarida del león era muy suntuosa. Ubicada en un bosquecillo diseminado por el valle, había sido agrandada durante varias generaciones, por lo que se extendía desde la formidable entrada de una cueva que iba haciéndose más angosta hasta colindar con una suave pendiente de piedra caliza hasta el norte del valle. Bajo el saliente protector de la entrada, sobre un ruedo ligeramente convexo que todos los animales conocían como la lengua, el león presidía las sesiones diarias de su corte. Eran reuniones informales, abiertas a todos y celebradas por la mañana,
durante las cuales las criaturas expresaban sus quejas y aflicciones mutuas para obtener el fallo del rey. Discutían todas las noticias, buenas y malas, y empleaban la información relevante para reparar, idear, reformar y reinterpretar las distintas instituciones del Estado. Unos 6 metros cueva adentro, junto a la primera bifurcación pronunciada a la izquierda, se hallaba el cubil real, seco y caliente, y su sala de recepción contaba incluso con una pequeña ventana natural que había abierto la erosión de la ladera contigua. Cada día el rey ordenaba que le trajesen la comida a aquel luminoso y aireado refugio. Permanecía en él mucho tiempo gozando de la vista de todo el valle por su ventanuco, y sólo aparecía en público durante las sesiones diarias de su corte. Ahora bien, entre sus siervos había 2 hermanos chacales llamados Kalila y Dimna, ambos muy listos y astutos. «Me pregunto por qué el león no abandona jamás su guarida», preguntó Dimna a su hermano una mañana en que holgazaneaban al sol. «¿No te parece extraño que ya no salga a rondar y a cazar?» «Yo de ti, hermano», dijo Kalila, «refrenaría la curiosidad por esas cuestiones. Somos los siervos del león y nuestro papel es servirle y obedecer sus órdenes, no inmiscuirnos en sus asuntos». «Sí, pero ¿no te has fijado en lo huraño que está últimamente? Dicen que cuando le preguntan algo, su respuesta es brusca y tajante. Siempre parece desabrido y enfadado, y casi no permite que le hablen. Quizá tema que la enorme bestia del valle le usurpe el reino». «¿Te has vuelto loco o estás cansado de vivir?», repuso rápidamente Kalila. «Si no vas con cuidado, recibirás tu merecido. ¿Tengo que recordarte lo peligroso que es entrometerte en los asuntos del rey? Me recuerdas al mono que intentó hacer algo que no entendía». El mono del carpintero. Una mañana el domesticado mono de un carpintero miraba cómo su amo partía unos leños. El hombre estaba sentado a horcajadas en un tronco y con un pesado mazo clavaba cuñas a cada lado hasta que se abría una ranura en toda su longitud. Después se levantaba y golpeaba cada cuña con otro mazo hasta que el tronco se partía por la mitad. Tras varias horas de aquella actividad, el carpintero se sintió cansado y se fue a almorzar. El mono era muy curioso y quiso intentar partir un leño. Aquella era su oportunidad, porque el carpintero había dejado un tronco a medio partir que aún tenía las cuñas en su sitio. Se sentó en el tronco imitando al hombre. El mazo era tan pesado que para alzarlo sobre la cabeza tuvo que usar ambas manos, pero perdió el equilibrio. Dio a la cuña un golpe ladeado y torpe que la sacó de su sitio y el tronco se le cerró de golpe en los huevos. El mono soltó un horrible chillido y los ojos casi se le salieron de las órbitas. Chilló, y cuando el carpintero acudió y vio lo que había hecho su tonta mascota, lo abofeteó con tal furia que el pobre monito se desmayó del susto. «Ya conozco ese cuento», dijo Dimna. «Se aplica sobre todo a quienes no tienen la menor idea de cómo hacer las cosas. También es cierto que si no arriesgas nada, no consigues nada, porque la fortuna favorece a los valientes. Me intereso por el león porque creo que podría ayudarle, y si soy capaz de ayudarle, seguro que seré recompensado». «Vamos, vamos, querido hermano», dijo Kalila. «¿Cómo vas a ayudar tú al rey, si casi no te habla y desde luego no escucha tus consejos? El primer paso será lograr una audiencia con el león. Después le preguntaré indirectamente qué opina de la criatura de la pradera. Confío en que sabré formular la pregunta sin irritarle. En todo caso, tengo entendido que hasta ahora ninguno de sus ministros ha osado mencionar el tema cuando es evidente que le preocupa. Los reyes rara vez eligen sus ministros entre las mejores criaturas», dijo Kalila. «De hecho, suele ocurrir
que la que casualmente se halla más cerca en ese momento se convierte en la favorita, un poco como la parra que se adhiere al árbol más cercano. Me refiero exactamente a eso, dijo Dimna. Lo que veo es que este es el momento de presentarme ante la corte para poner a prueba mi ingenio y mi astucia naturales. Seguro que muchos de los consejeros actuales del rey son más tontos y cobardes que yo. Si la fortuna favorece a semejantes imbéciles, ¿por qué no habría de favorecerme a mí? Muchos caminos conducen a la grandeza. Algunos la logran mediante la virtud, otros mediante la fuerza, otros mediante el servicio y otros sabiendo aprovechar la oportunidad. Bueno, sea como fuere, dijo Kalila, temo que tendrás más problemas de los que crees. Cuentas con que el león se encariñará contigo y te ayudará a alcanzar lo que ambicionas. Pero los reyes son notoriamente volubles. Tan pronto son todo sonrisas y te hacen sentir muy querido, como de repente hacen ver que no te conocen, o peor aún, que te odian. Te expones a un viento que puede soplar con la misma intensidad en direcciones opuestas. No obstante, diga lo que diga, veo que ya he resuelto ir, de suerte que lo único que puedo hacer, hermano, es desearte buena suerte. Dimna se despidió de Kalila y se encaminó a la lengua para presentarse ante el león. Cuando le hubieron anunciado, el rey le pidió que se acercase y hablase. «Majestad», dijo Dimna, «he venido a poner mis exiguas capacidades a vuestro servicio. Por favor, dignaos utilizarme de la manera que vuestra majestad considere oportuna, porque incluso un pequeño mondadientes puede aliviar al más grande de los reyes cuando la comida se le queda entre los dientes». El león quedó tan perplejo como complacido por aquellas inesperadas palabras, y en el acto se forjó una buena opinión de Dimna. «Bien hecho, chacal», repuso, «te has presentado con valentía, pero con respeto, y mereces la prueba que pides. Bienvenido a esta corte y ante nuestra presencia». Y a partir de aquel momento, Dimna gozaría cada vez más de la compañía del león. Pasaban muchas horas juntos conversando en privado acerca de una gran variedad de temas. Una mañana temprano, cuando el momento parecía oportuno, Dimna preguntó al león por qué nunca se alejaba de su guarida. Charlaban alegremente en la principal sala de recepción del rey, ambos sentados sobre las ancas, y por la ventana veían una franja de árboles iluminados por el sol que descendía hasta los prados y el río del otro lado del valle. El panorama era siempre espectacular, y aquel día la atmósfera estaba particularmente quieta. «Majestad», dijo el chacal, «antaño gozabais haciendo largas caminatas, saliendo a cazar y paseándoos por el reino. Vuestros pasos eran ligeros, vuestro rugido enérgico, y se os veía por todas partes. Sin embargo, vuestra majestad lleva semanas encerrado en la corte, por lo general recluido en la intimidad del cubil real. Seguro que ese cambio de conducta tiene su razón de ser. Y, majestad, si algo os preocupa, me gustaría que confiarais en mí. Al fin y al cabo, ¿para qué son los amigos, sino para ayudarse mutuamente a solucionar sus problemas?» «Lo has expuesto con gran habilidad, Dimna», contestó el león, «pero no me sucede nada grave. Solo es que tengo los huesos doloridos por un fuerte resfriado. De un tiempo a esta parte no he sentido grandes deseos de desplazarme. Estoy seguro de que pronto se me pasará». Sucedió que mientras el león daba aquella falsa explicación, Sanzabé paseaba por el prado a unos escasos 80 metros de la ventana del rey. No le veían, pero de repente el toro bramó 2 o 3 veces y su poderoso mugido destrozó el apacible ambiente. De súbito el león se puso a temblar y a tiritar. «Majestad», preguntó Dimna, «¿qué ocurre?» «Oh, nada, nada. Es solo el resfriado que vuelve, una auténtica lata, la verdad». «Pero, mi señor, perdonad que os diga que no he podido evitar advertir que os habéis puesto a temblar en cuanto ese extraño herbívoro ha emitido su peculiar sonido. ¿No será que en cierto modo ese horrible sonido os turba?» «Pues sí, es decir, no. Me refiero a que... Bueno,
Quizá me moleste un poco. Me refiero a que es tan espantosamente sonoro, ¿no te parece? Desde luego, y de lo más desagradable, añadió Dimna. Pero eso no es motivo para inquietarnos. Al fin y al cabo, es solo ruido. Y, la verdad, no deberíamos permitir que nos preocupe nada hasta saber qué es y si realmente supone una amenaza para nuestro bienestar. Majestad, ¿recordáis el cuento de la zorra y el tambor? Os refrescaré la memoria. El león asintió con un ligero movimiento de cabeza. El zorro y el tambor. Cierto zorro se adentró en un bosque donde un tambor colgaba de un árbol. Cuando soplaba el viento, algunas ramas golpeaban el tambor. ¡Bum, bum! ¡Taca, trac, traca, taca, trac! El zorro se paró en seco y aguzó el oído. Se acercó al sonido y vio que una extraña criatura colgaba de una rama cerca del suelo. Decidió que algo de aquel tamaño, que hacía tanto ruido y vivía en un árbol, debía ser comestible. Tomó carrerilla y saltó sobre el tambor, derribándolo. Con gruñidos y mordiscos le rasgó la piel y lo despedazó. Pero cuando miró dentro, descubrió que estaba vacío y que, por supuesto, no era comestible. Dijo el león cuando Dimna hubo terminado su relato. Se acarició la barbilla con una zarpa real y repitió: Majestad, dijo Dimna, lo que sugiero es que investiguemos a ese herbívoro y descubramos qué clase de bestia es. Estoy convencido de que, como el tambor, hace mucho ruido, pero en realidad está vacío y no vale la pena dejarse intimidar por él. Como no os encontráis bien, ¿puedo ofrecerme voluntario para conocer a esa criatura y averiguar algo sobre ella? No tardaré mucho y, por supuesto, regresaré en el acto con un informe completo. Mientras tanto, podéis descansar aquí con toda comodidad. El león se echó hacia atrás, arqueó las cejas y frunció los labios indeciso. Luego sonrió a Dimna y una vez más le dio su consentimiento. Sin embargo, en cuanto el chacal hubo expresado su agradecimiento y salido a cumplir su misión, empezó a preocuparse. En su imaginación comenzaban a urdirse terribles fantasías. En realidad, no conozco muy bien a Dimna, pensaba ensimismado. Quizá haya sido un error confiar tanto en él. ¿Y si ahora le cuenta a la criatura cómo tiemblo cuando ruge? Quizá decida que el herbívoro es más fuerte que yo y se convierta en un traidor. Unirán fuerzas y harán planes para derrocarme. Quizá incluso quieran matarme. Dimna pronuncia tantas palabras dulces que debe de esconder algo. ¿Por qué le permití que fuese a cumplir su traidora misión? El león fue saltando de duda en duda hasta que consiguió alterarse tanto que alcanzó un estado de absoluto pavor. Iba de aquí para allá en sus aposentos apurándose e impacientándose como un demente. Finalmente miró por la ventana y vio a Dimna que subía por el sendero a todo correr camino de la lengua. Cuando el chacal entró en el cubil real, el león se había repuesto y no daba muestras de tener preocupación alguna. Dimna informó al rey de que el misterioso herbívoro era un sencillo toro. Aunque sea grande y ruidoso, dijo Dimna, en realidad es una criatura de lo más dulce. Pero ha de ser muy fuerte y por lo tanto un potencial peligro, objetó el león. Puede que sea fuerte, majestad, dijo Dimna, pero no creo que sea luchador. Cuando le hablé me dio la impresión de que era a la vez tímido y cariñoso. Es más, hallé su compañía tan agradable que estuve a punto de invitarle a acompañarme y conocer a vuestra majestad. Creo que le apreciaríais, mi señor, y os tranquilizaría constatar que no supone ninguna amenaza para vuestra seguridad. Es una excelente idea, aprobó el león. Creo que me gustaría conocer a ese toro, Dimna. ¿Te causaría mucha molestia volver allí e invitarle a comparecer ante mí? Dimna salió de inmediato en busca de Sansabé y le encontró recostado bajo un umbroso árbol rumiando. «Hola otra vez, amigo mío», dijo Dimna, tumbándose en la hierba junto a Sansabé.
El toro hizo un gesto con la cabeza y gruñó en son de bienvenida, pero siguió rumiando y rumiando. «Traigo unas noticias que pueden interesarte», dijo el chacal. «Como sabes, soy el mensajero de Su Majestad, nuestro rey». Digo nuestro rey adrede, porque tú, amigo mío, llevas varias semanas viviendo en el territorio de Su Majestad, y debería añadir que has gozado de los placeres del reino sin presentarte ni ante el rey ni ante los oficiales de Su Majestad para obtener el permiso oficial de pasto. Sanzabé dejó de pacer unos instantes, ladeó la enorme cabeza y miró al chacal a los ojos con curiosidad. «Siempre he sostenido que ese descuido tuyo no ha sido intencionado», prosiguió Dimna, «y que no era tu intención ser irreverente ni herir a nadie. Pero la corte ha dado a entender que eres un intencionado y peligroso intruso, un gorrón, por así decirlo, en nuestra fiesta. Esas palabras no te hacen ningún bien, amigo mío, porque algunos han llegado a sugerir que el rey debería atacar y matarte, o al menos ahuyentarte». Dimna agachó la cabeza para rascarse una pulga detrás de la oreja con la pata trasera. Cuando hubo aliviado el picor, sonrió abiertamente a Sanzabé y prosiguió. «Por fortuna el león es tan justo como fuerte. Hasta ahora ha escuchado mi opinión de que tu conducta se debe a tu ignorancia, porque eres forastero y desconoces las costumbres del lugar. Le he asegurado que de saber que estas tierras pertenecían a Su Majestad, hubieses pedido el pop. Su Majestad ha decidido zanjar el asunto de una vez por todas y esta mañana me ha encargado que te invite a acompañarme colina arriba hasta la corte. Desea conocerte y averiguar por sí mismo tus intenciones». Durante aquel discurso, Sanzabé fue sintiendo un recelo cada vez mayor. Dejó de rumiar, bufó incómodo y se puso en pie. «Quizá debiera alejarme de esta zona ahora mismo», dijo. «Por lo que cuentas, parece que podría estar en considerable peligro». No, dijo Dimna, levantándose él también. «Eso no es necesario. El león me ha ordenado que vele por tu seguridad todo el camino hasta la corte y de regreso. No te preocupes, nadie te hará daño. Creo que lo mejor que puedes hacer es venir conmigo y aclarar este asunto. Es solo una formalidad». «No obstante», dijo el toro, «no tenía la más remota idea de que las cosas hubiesen llegado a tal extremo. ¿Cómo puedes prometerme un desplazamiento seguro?» «Bueno, pues», dijo Dimna, pensando con rapidez, «te prometo por las orejas de mi hermano chacal Kalila que tendrás un viaje seguro, que se las arranquen de cuajo si te sucede algo». «Así sea», declaró Sanzabé y selló el pacto humillando su gran testa y frotando su hocico contra el de Dimna con delicadeza. Dimna no perdió tiempo en escoltar a Sanzabé hasta la corte, pero al león le pareció que habían transcurrido 1000 años. Escuchaba una disputa territorial particularmente aburrida entre distintas familias de monos que se desvivían por mantener su atención en los límites de los bananos y otras sandeces. Las facciones rivales reñían unas con otras emitiendo excitados y agudos chillidos, amenazándose con los puños y saltando de arriba abajo. De pronto el león divisó a Dimna, que se acercaba a paso largo por el camino seguido del gran toro. Quedó deslumbrado por el tamaño y la belleza de Sanzabé. «He aquí alguien a quien hay que tener de parte de uno», dijo para sus adentros. «¡Qué criatura!». En efecto, la corte entera enmudeció ante la magnificencia del toro, y todos le abrieron paso, saliendo disparados a medida que se acercaba a la lengua. Sanzabé avanzó despacio, con la cabeza gacha, hasta hallarse ante la presencia del león, y se postró. «Majestad, os presento mis más sinceras disculpas por la ignorante negligencia de no haberos saludado hasta ahora», dijo sin despegar la vista del suelo. «De haberme percatado de que me hallaba en el territorio de vuestra Majestad, me habría presentado mucho antes, pero hasta hace muy poco creía que estaba solo en este valle. No obstante, ahora que he sido correctamente informado, celebro tener la oportunidad de servir a vuestra Majestad y de gozar del compañerismo de las amables criaturas del reino». Aquellas palabras de humildad embelesaron tanto al rey
y su corte que en el acto casi todos se formaron una buena opinión del toro. Un murmullo de aprobación se extendió entre los numerosos espectadores. «Levántate, levántate, mi buen toro», rugió el león, y todos callaron. «Bienvenido, cuéntanos qué aventuras te han traído a este lugar y por qué a veces eres tan ruidoso». «No son tanto aventuras, majestad, como desventuras», dijo Sansabé, irguiéndose en toda su magnitud. Luego, manteniéndose firme y con la voz llena de confianza y sinceridad, Sansabé contó la historia de su soledad en el valle. Todos le escucharon con atención hasta que hubo terminado. «Oh, toro, pareces sincero y estoy impresionado con tu relato», dijo el león. «No tienes por qué estar solo en mi reino, y te invito a que permanezcas aquí con nosotros y compartas cuanto la naturaleza provee. Te doy la bienvenida a nuestra corte, y estoy tan contento con tu extraña aparición entre nosotros que te nombro príncipe de los toros y duque de los bóvidos». Una gran ovación compuesta de rugidos, rebuznos, barritos, balidos, berreos, gorjeos, gruñidos, gritos y siseos se dejó oír por parte de los animales presentes, y el nuevo duque de los bóvidos se postró otra vez ante su inesperado cambio de fortuna. Con el tiempo, el león y el toro hicieron muy buenas migas. El rey consultaba a Sansabé sobre cualquier asunto, personal y político, y salían juntos de jarana por el campo mezclando los negocios con el placer. Era evidente para todos que el duque de los bóvidos era el nuevo favorito del león. Al principio, Dimna intentaba dominar su irritación por verse desplazado, pero pronto se le infiltró tanta envidia en el pecho que ya no pudo contenerse y empezó a murmurar: «¿Cómo he podido ser tan estúpido y servir al rey obviando mis propios intereses? Fui yo quien le presenté al toro, pero ¿qué recompensa he recibido? ¿Acaso tengo no ya 2 títulos, sino uno solo? ¿Quién disfruta de los favores del rey que antes eran míos? ¡Oh, maldito, maldito, maldito sea ese horrible príncipe de los toros!». Aquellas consideraciones no eran muy justas, porque Sansabé compartía con su primer benefactor, el chacal, todos los beneficios materiales y privilegios que el rey le brindaba. «Siempre estaré en deuda contigo», dijo el toro a Dimna un día, «por haberme convencido de comparecer ante el rey». Pero el chacal se sentía herido en su orgullo, porque veía que el toro recibía la más íntima atención del rey, mientras que sus propias recompensas le venían, por así decirlo, de segunda pezuña. Cuando ya no aguantaba más, Dimna acudió a Kalila y dio rienda suelta a su irritación. Kalila estaba tranquilamente sentado sobre las ancas frente a su guarida, mientras Dimna, delante de él, se paseaba de un lado a otro, despotricando y delirando por la injusticia de todo. ¿Por qué ese Sansabé había conseguido tantos beneficios cuando a él se lo ignoraba? Al final, Dimna agotó sus violentas emociones y tomó la palabra a Kalila. «Si bien comprendo tu problema, hermano, mucho me temo que el único culpable eres tú. Ahora estás dolido, pero fuiste tú quien insistió en inmiscuirse en los asuntos de la corte. ¿Qué esperabas? Si metes la pata en el fuego, corres el riesgo de quemarte. Tu situación me recuerda la historia del derviche y el ladrón, y si te sientas y te calmas un poco, te la contaré». Kalila aguardó a que Dimna se hubiese acomodado a regañadientes junto a él, y entonces habló. Queridos oyentes de Cuentos Inmortales TV, hasta aquí el vídeo de hoy, que continuará, por supuesto, porque las fábulas solo han hecho que empezar. Hemos escuchado a través de Kalila y Dimna en esta última parte 2 fábulas, la del zorro y el tambor y la del mono del carpintero. Y quien quiera escuchar la siguiente fábula, que es el derviche y el ladrón y otras muchas,
tendrá que esperar a la siguiente entrega. Espero de verdad que todo haya sido de vuestro agrado, que ya os haya quedado todo más o menos aclarado. Esta obra magna de la literatura universal, espero de verdad que le deis el cariño que se merece. Muchas gracias. Dejadme vuestro like si ha sido así, si os ha gustado. Muchas gracias por haber estado ahí. Por aquí, como he dicho al principio, os dejaré el enlace a 11 fábulas de la India, todas con grandes enseñanzas del maestro Dice, para que si os gustan este tipo de cuentos, pues no os lo perdáis. También os voy a dejar el enlace al WhatsApp, donde ahí recibiréis información exclusiva del canal por anticipado. Bueno, un abrazo de luz a todo el mundo, un beso súper fuerte. No os vayáis muy lejos porque espero que la siguiente entrega sea inminente. Chao, 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 chao.